Hola, bienvenidos al tema indemnización al cónyuge más perjudicado por el divorcio y la transacción extrajudicial como excepción procesal. Esto como parte del Seminario de Derecho Civil y Procesal Civil. Vamos a dar inicio a las diferencias entre resarcimiento por daños y la indemnización. El resarcimiento por daños es el resarcimiento del daño moral en la inejecución de las obligaciones emanadas del contrato. Según el Código Civil, en su artículo 1322, se ha incorporado la regla según la cual el daño moral es cuando el daño se hubiera irrogado, el cual también es susceptible de resarcimiento. Y la indemnización se refiere a la compensación de fuente legal que se impone por la contingencia atendida por el ordenamiento jurídico. Entonces, si el deudor no cumple su obligación cuando y como debiera, el acreedor tiene el derecho de obtener una indemnización por daños y perjuicios, es decir, una suma en dinero equivalente al provecho que hubiera obtenido del cumplimiento efectivo y exacto de la obligación a título de indemnización por el perjuicio. Veamos las diferencias entre divorcio remedio y divorcio sanción. Divorcio de remedio es aquel en que el juzgador se limita a verificar la separación de los cónyuges sin necesidad de que sean tipificadas conductas culpables imputables a alguno de ellos. Divorcio sanción se da cuando uno o ambos cónyuges son responsables de la disolución del vínculo matrimonial por incumplimiento de uno o más deberes matrimoniales que impone la ley o por la conducta que el juez valora como moralmente negativa, lo que genera una sanción para el culpable que afecta, por ejemplo, los derechos hereditarios, alimentarios, ejercicio de la tenencia, entre otros. Veamos las diferencias entre la transacción regulada en el Código Procesal Civil y la transacción regulada en el Código Civil. La transacción regulada en el Código Procesal Civil está referida a la transacción que puede ser deducida como excepción, ojo, como excepción en un proceso judicial y será amparada como tal precisamente por haber evitado una controversia judicial. Entonces, solamente se puede oponer a la transacción cuando ha estado en curso otro proceso, es decir, previamente ha tenido que existir un proceso judicial que haya concluido con la suscripción de una transacción homologada por el juez de la causa, para que pueda hacer valer como excepción ante la interposición de una nueva demanda sobre los mismos hechos, al configurarse la identidad requerida por el artículo 453, inciso 4 del Código Procesal Civil, razón por la cual la transacción extrajudicial celebrada bajo los términos del Código Civil sin que haya existido un proceso judicial anterior no cumple el requisito del artículo 453.4 del Código Procesal Civil. Entonces deviene una inamparable medio de defensa de forma, es decir, no se puede deducir como excepción de forma. Y la transacción regulada en el Código Civil está referida al artículo 1302 por la transacción de las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre un asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. Con las concesiones recíprocas también se puede crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. La transacción tiene el valor de cosa juzgada. Veamos la condición sobre el tercer pleno casatorio civil, en el cual se reconoce que la indemnización a favor del cónyuge perjudicado no tiene como fundamento a la responsabilidad civil ni sus elementos, porque entonces se alude reiteradamente a estos elementos a tener en cuenta por los magistrados al momento de fijar la indemnización. Veamos. De acuerdo con el tercer pleno casatorio civil, se estableció que el título que fundamenta y justifica la obligación indemnizatoria de pasar alimentos al cónyuge perjudicado por la separación de hecho y el divorcio, según el artículo 345A del Código Civil. También por el fundamento 54 de la sentencia, que señala que la finalidad de la obligación legal del segundo párrafo del artículo 345A del Código Civil no es resarcir, sino corregir y equilibrar desigualdades económicas resultantes de la ruptura matrimonial.
y también por el fundamento 64, que sostiene que la corrección de esta desigualdad o desequilibrio se establece relacionando la situación material de uno de los cónyuges con la del otro y al mismo tiempo de la comparación de la situación resultante del cónyuge perjudicado con la que tenía durante el matrimonio. Ahora, también consideremos por qué en el primer pleno casatorio civil se ha fijado como doctrina jurisprudencial vinculante que la transacción extrajudicial pueda ser usada como excepción procesal. Vamos a sustentar con algún caso práctico o que respalde la opinión. Vamos. Consideramos que no es acertado toda vez que vulnera las reglas de la debida transacción extrajudicial, evita el litigio y pone fin al proceso. Esto de acuerdo al artículo 1302 del Código Civil, generando un vacío legal en cuanto a la homologación extraprocesal. También no es acertado que la excepción de la conclusión del proceso por transacción se ampare en las mencionadas transacciones extrajudiciales y no obstante en el contenido de las mismas, por lo que se afecta el principio de igualdad. El ejemplo se da por la falta de responsabilidad de una empresa ante terceros y que en base a esta doctrina se le habilita para oponerse a la acción promovida contra él.